lo que hace es decir, si yo lo largo a mañana todos los diarios van a estar hablando de mi causa de corrupción. De mi causa de corrupción. Y eso me va a desgastar más rápido. No es tonto Milei, ¿eh? Él lo que dice es, hoy hablan de él. En cuanto él se vaya, a las 48 horas hablan de mí. Y de mis casos de corrupción. Y como él sabe que los medios y los jueces se retroalimentan, eso aceleraría el proceso de caída de Milei. Milei tiene que llegar el año que viene, Milei tiene que pasar rápido del 2,1% al 1,9%. Por ahí lo logre rápido. Mostrar un 1, fortalecerse y poder mostrar algo. Ahora, los que lo quieren sacar también apuran el tranco. También apura el tranco. Entonces, hay una pelea por ver si se lo cargan a Adorni o no se lo cargan. Y también para Milei, y lo dice, Milei dice, a mí Clarín no me va a ganar la pulseada. Clarín le volteó ministros a todo el mundo. No es cierto, porque a Cristina no se los volteó. Pero, y a mí no me lo va a voltear. En todo caso, que me voltee el Congreso. Y yo diré que son unas ratas y qué sé yo, porque eso es lo último. Milei dice, bueno, listo, que se lo cargue el Congreso. Yo no. Ahora, sabe que al otro día van por él. Al otro día van por él. Ese es el tema. Por eso Adorni todavía está en el gobierno. Porque si no, al otro día van por él. Quiero hablar ahora de algo, les voy a dar algunos datos yo, que a mí me parece un acontecimiento importante, que es fin de la guerra, aparentemente, salvo que Israel diga lo contrario. Todas las guerras en las que entró Estados Unidos en las últimas décadas han sido parecidas, ¿no? Nos mintió por la razón con la que entró, nunca las gana las guerras, ¿no? ¿Qué es ganar una guerra hoy? Ahora, quizá este fue el papelón más claro, que todos podemos ver. ¿Cómo se retira Estados Unidos de esta guerra? ¿En qué condiciones se está yendo Estados Unidos? Recordemos, el gran aliado de Milei. Hay encuestas de Trump que lo da abajo del 30%. Nunca se vio un medio término con presidentes con abajo del 30%. Es decir, los norteamericanos se están dando cuenta de este fracaso rotundo. Telma. Así es. Bueno, recordemos cómo empezó todo, ¿no? Que iba a ser una guerra de 5 semanas, donde iba a caer el gobierno de Irán y triunfante iba a estar Estados Unidos e Israel en esa zona dominando todo. Bueno, realmente pasó todo lo contrario. No podemos, digamos, lo que se visualiza es en realidad lo que es un triunfo de Irán en ese sentido, en una guerra asimétrica, donde está peleando con el país más poderoso de la Tierra y donde consigue no solo dominar el estrecho de Hormuz con su carga importante en cuanto a la economía mundial, sino además implantar sus propias condiciones. En realidad, este memorándum de entendimiento del que se sabe poco, que van a firmar el viernes, y como vos bien dijiste, si Israel no se opone, que ahora voy a contar un poquito que sí se opone, si se firmara este memorándum, ¿qué significa? Que acuerdan en dos cosas muy básicas, qué va a pasar con el estrecho de Hormuz y que se acaba la guerra en el Líbano. Y claro, después, que esa es la parte que Israel puede llegar a desafiar fundamentalmente. Y después, bueno, después vamos a ampliar un poquito más. Y la otra es que este memorándum dura 60 días. Y después recién se va a empezar a hablar de la paz. Ah, eso no lo sabía, ¿ves? Ese detalle no lo sabía, que no es para nada menor, Bueno, ¿cómo están viendo Adorni y Milei todo esto? Bueno, empantana el gobierno, ya viene hace meses empantanado con esto, pero confiaban en que, bueno, la llegada del Mundial iba a correr el foco de Adorni y estamos viendo fútbol las 24 horas, pero aún así estamos hablando de Adorni porque la presentación de la declaración jurada reactiva esto, algo que... De hecho, semanas anteriores el gobierno había un poco jetoneado anticipadamente de que la declaración jurada iba a terminar de echar por tierra todo el tema Adorni. Incluso habían llegado a decir que los periodistas iban a tener que salir a pedir disculpas por lo que dijeron sobre Adorni. Bueno, termina haciéndoles estallar una interna. Creo que incluso hasta desconvenció a los propios la cuestión de la declaración jurada de Adorni y las explicaciones después que él dio en televisión. Apenas había presentado esa corrección en las declaraciones juradas anteriores. El gobierno se mete en una... Porque aparte,
queda muy expuesto Milei en la posición de defensa y de protección de Adorni, cada vez más expuesto también en el marco de su propia interna. A mí me llamó la atención que estaba mejor cuando no aclaró que cuando aclaró. Claro. Sí. ¿No? Sí. Empeoró la Sí, situación. total. Hay un tema que es personal, que a mí me revela la estupidez. Cuando vos ves, qué sé yo, algunos podés coincidir, en otros no podés coincidir, uno ves el cinismo en otro ves la hija de puté, bueno, diferentes cosas. Sí. Pero cuando ves un grupo de estúpidos, con todo respeto, se lo estoy diciendo, no es una descripción. Con No, todo respeto. Sí, me sorprende, porque estuvieron 35 días, seguramente con abogados, con contadores, con comunicadores sociales, todos para armar una estrategia, decir, che, ¿qué decimos para la presentación de la declaración jurada? Sí. Y hacen esto. Digamos, lo único que se puede decir es que son estúpidos, porque no hay Pues otro. También hay una están película solos. que se llama Idiocracia, ¿no? Sí. Sí, que refleja bien, pero también en algún punto lo solo que está Adorni en términos de que normalmente ¿cómo se justifica esto? Que alguien te dio la plata. Digo, Bueno. normalmente ¿cómo se resuelve Mutuo, esto? claro, alguien te dio un préstamo. alguien te dio un préstamo, alguien puso ese dinero. No Evidentemente encontraron al héroe que lo... no encontró a alguien que pueda explicar que le había dado ese dinero y apareció ese pendrive que justamente al ser un objeto... ¿Pero para qué vas a hacer una entrevista? Si solamente le pedían presentar la declaración jurada. Sí, Y no tenía que hacer A la mí me entrevista. pareció, porque yo vi críticas, a mí me pareció una buena nota Del Río. Preguntó y repreguntó todo lo que podía preguntar. Que hay gente que cree que hay que agarrarlo a trompada. Él le preguntó y le repreguntó y sacó todo lo que podía. ¿No? A mí me pareció una buena nota. Fueron tan escasas las explicaciones que no hay respaldo, salvo el del presidente Sí. y el del Guía Lemoine. Después no salió nadie a respaldar a Manuel Adorni. Los funcionarios no pueden creer. Porque hay gente que, claro, que tenía expectativas de Exacto. ir a elecciones, qué sé yo, hacer cosas, de crecer con este gobierno, que ve que se está hundiendo. Pero, Roberto, vos conocés, digamos, el tema financiero. Digamos. No tenés un sope, estás muerto. Tenés $200.000 y lo jugás todo a todo, lo jugás todo, pero no Claro, es que guardás plato mierda. todo, claro, al Bitcoin en el 2013. Sí, claro. no, es... Pero Otro momento del Pero Bitcoin. segundo, ganaste Sí. en el 2018 y te vas. Cuando estás subiendo, no cierra, pero ni Y la en guardás, lógica, Y la guardás y no la tocas Ah, ahí y no vivís de sabés, prestado. Claro, Sí, y no María. sabés a dónde está. Pero además una persona Agarrás que puede- 4 alambres, haces una parrilla, agarrás unos palitos y prendés el No, fuego. no, Pero además Los una 500.000 persona no tocas. que tiene tanta plata y la tiene guardada, que hay gente que vive así toda la vida, no es que de la noche a la mañana se vuelve un despilfarrador y Yo- empieza a viajar en vuelo privado. Yo tenía unos padrinos que eran muy tacaños. Hay gente que es así. Y tenían mucho dinero, pero se murieron así. Claro. Siempre fueron así. Sí. Siempre. Eso es lo que tiene que demostrar. Sí. No, aparte si soy miserable es hasta el final. Mi madrina se hacía los tomates, se hacía el vino. Y sí. Desayunaba un pedazo de pan con un poquito de aceite. Y es la gente que siempre está preocupada Y se- por la plata, Sí, ¿viste? y se compró todo talar. Mi padrino araba él con la yegua. Dora y la puta que te parió, decía mi padrino a la yegua. Y tenían 1 kilo de guita. Claro, ¿viste? pero estaban muy Pero se preocupados. murieron así, ¿eh? Y después, 6 feet under, no ves los billetes, cuando estás abajo, Claro. No ves los billetes. Claro. Ahí está. No, pero él hubo un día dijo, bueno, vamos a gastarla. Ay, De sí. la noche a la mañana, Igual vuelo no, privado. ¿Yo qué hago viajando Claro. con la gente común? Igual no es el mejor momento para tener un despertar despilfarrador cuando entras a la función pública. Claro, digamos. Ahí me parece que esa es la clave. Claro, claro. Pero ¿viste? Las cantidades de películas que se han hecho con una banda de 4 o 5 tipos, van, roban, todos se acuerdan que durante un año no van a gastar un peso y a un boludo y la gasta. Esto es igual. No, Sí. es- La verdad que sí. pero va en línea para avanzar con lo político, es lo que vos estabas mencionando. Porque la campaña electoral en octubre del año pasado, no, antes fue en la ciudad de Buenos Aires, no sé qué En mes mayo. fue, en mayo, fue Adorni es Milei, para tratar de identificar a una persona que por ahí no tenía tanto conocimiento en la ciudad de Buenos Aires, para decir, bueno, vota a Adorni, que es como votar a Milei. Ahora es, como dijiste Roberto, Milei es Adorni, porque si Milei lo respalda, lo protege, lo cubre, en realidad son los hermanos Milei, lo cubren, bueno, son lo mismo. Si vos estás así cubriendo a Adorni, es porque vos sos igual
tenés las mismas inconsistencias, como puede ser el caso Libra, el caso Andis, pero ¿qué piensan? Que porque si no largan a Adorni, digamos, la justicia no va a avanzar, sectores del Poder Judicial o del Poder no van a avanzar sobre las causas que lo tienen agarrado. Sí, incluso hasta los aliados, ¿no? En el Senado y en diputados le están soltando lo que la pasa mano. que pensemos que es una alianza política en donde, la verdad, Milei lo cagó a Macri, qué sé yo. Macri Sí, sí. lo hace ganar y al otro día le cierra la puerta. Macri lo estaba esperando. Entonces la Macri cuenta con Roca, con Clarín, con el embajador, con la Nación, y no se lo va a cargar. ¿Por qué no se lo cargaría? Poner a la foto de esa me gustó, ¿Cuál? porque... mirá, Bueno, están todos ahí. bueno, ¿Está armada? No. no, no es IA. ¿No? eso es cuando Hay que poner unas barritas adelante. la campaña de Esper, ¿no? Claro, hace menos de un año es esto. Ahí están. Y la moral como política de Estado. La moral como política. Es buenísimo. Mirá, No los te tres puedo creer, tipos. los tres. Son todos chorros, muchachos. La mejor frase de la historia fue la de Dolina cuando dijo, es cierto, nosotros tenemos algunos chorros, pero ellos no tienen ni un honesto. Y es cierto, buscar un honesto, o sea que no lo encontrás. No lo encontrás. Esta foto es magnífica. No, es fabulosa, no la había Me visto encantó, esta foto. me Pues está encantó. españolo. Está Esper y Adorni. Y el título atrás. La moral, Triunfo total. la moral sobre todo. Es una locura esta Qué foto. buena, qué buena. Ahora, yo lo que digo es, vos pones la tele y todo el día hablan mal de la política. Todo el día. ¿Mal Entonces de? la gente, mal de la política. Ajá. Entonces la gente va y busca afuera de la política. Y afuera de la política encuentra a estos aventureros. La verdad. Yo tengo muchas críticas sobre muchos políticos, pero la verdad, yo reivindico la política. Yo reivindico al político profesional, te digo más. Cuando me dicen Pichetto, bueno, Pichetto no piensa como yo, es un político profesional. Uno ya sabe qué va a hacer y qué no va a hacer. El tipo. Estos tipos pueden hacer cualquier cosa. Además, y hay una definición, cualquier careta te dice, ay, dice que esta corrupción es buena y la otra es mala. No, ojalá no hubiera ninguna, pero esto es Latinoamérica. ¿Sí? Acá hay, entonces, una cosa es que un tipo te haga 2.000 kilómetros de autopista y se quede con el 10%, y otra cosa es que se quede con el 10% y no te haga los 2.000 kilómetros de autopista. Cuando se van estos tipos, ¿qué van a dejar? Porque la chorra hizo 2.000 kilómetros de autopista, 1.000 de ruta, 2.000 escuelas, mató un satélite al espacio, qué sé yo, aumentó el 50% de la producción eléctrica, cerró el circuito eléctrico en todo el país, le dio 500 watts para que haya empresas, digo, de todo hizo, y además bajó la deuda. Por eso un día dijo, debo ser premio Nobel de Economía. Ahora, ¿qué hicieron estos tipos? Vienen a robar, es un gobierno que viene a robar. Están ahí para robar, la verdad. Y robar berreta. Sí, sí. También. No, y además- Son Bueno, trozos. porque no hacen grandes cosas, la verdad. ¿Sabés dónde van a robar, la verdad? En lo que vos escribiste ayer. Ah, sí, en la la deuda. deuda, en la deuda. Ahí está. Ahí es donde van a robar fuerte. Realmente. Porque si vos no haces cosas, bueno, es más difícil robar, obviamente. Igual hay una correspondencia entre el discurso de la política es para robar y después te metes en política y robás. Digo, hay una cosa también, Claro. me parece que en eso, ¿Qué haces que también ahí, es no? una proyección. Es como mantuviste todo este tiempo, todo el momento previo a tu llegada a la política bajo la idea de los políticos son chorros. ¿Para qué quieres ser político entonces? Digo, hay una cosa también ahí. Para Muy buena, destruir en este claro. caso, ¿no? Porque además Es no muy solo buena. no construyó, Pero- sino destruyó. También la realidad es que si queremos enfrentar la corrupción, que a mí me parece algo completamente indeseable y está bien que indigne y está bien que nos indigne la corrupción, la realidad es que no es que hay que sacar de foco la política, hay que entender que la corrupción viene de fondos que en general son de empresas que buscan tratos mejores con el Estado, buscan licitaciones que los hagan ultra ricos, buscan licitaciones que le den monopolios naturales, buscan ese tipo de corrupción. Digo, le dan plata a un político para que ese político les consiga algo en torno a sus intereses. Entonces, también este gobierno que desreguló y que hizo proyectos como el RIGI o el Super RIGI que tienen nombres propios, bueno, ahí también estamos hablando de corrupción y de una corrupción mucho más grande, una corrupción que genera no solo la persona en la política, sino clases empresarias nuevas. Bueno, justamente. Nadie parte- quiere saber quién le dio la plata a José López, ¿no? No quieren saber. quién le dio la Exacto. plata. Claro, claro. O bueno, ahora los Neus, digo, ¿por qué de repente Exacto. tienen tantos contratos? Parte del giro que hay en el Círculo Rojo tiene que ver con eso, cuando empiezan a advertir que los nuevos negocios que se empiezan a generar bajo esta administración
administración no son para ellos, sino que son para los amigos de Claro, el nuevo claro. poder que llegó a la Casa Rosada. Sí. Y otra cosa que me parece que una pregunta que está ausente en los medios de comunicación que hablan bastante sobre el tema Adorni, porque me parece que sí es un tema que es transversal a los medios de comunicación en general, que es el tema de dónde sacó la plata en serio. O sea, podemos coincidir en que no es creíble la versión de que la encontró en un Claro. pendrive que había perdido, donde había invertido en Bitcoin. Pero ahora está la pregunta de dónde la sacó realmente. Porque La ahí es donde ruta me del parece. dinero A. Claro, que es distinto el caso ahí Spert, porque en el caso de Spert había un cuestionamiento al financiamiento por parte de un narco de una campaña vieja cuando Spert todavía no estaba en la Libertad Avanza. Ahora, la explicación o la posible explicación de dónde saca la plata Adorni directamente compromete al gobierno, porque justamente lo que se investiga es un enriquecimiento ilícito durante su función pública y en un cargo que además no es secretario de Obras Públicas o secretario de Obras Privadas o alguno de esos lugares, o aduana, alguno de esos lugares donde vos decís, bueno, podés armarte algún currito propio más allá del aval o no de tus jefes políticos. Adorni hizo esto siendo vocero. Sectores Entonces- de la justicia piensan que tiene que ver con el caso Libra. Claro. Es que está... La plata que hizo Adorni. Por eso, está Libra la posibilidad de sobresueldos. Sí. El tema es cuál sería el nivel de sobresueldo Claro. como para que haya incrementado tanto su patrimonio. Pero digo, Después- cualquier explicación directamente compromete a Milei, Karina Milei y el círculo de poder que lo respalda. También, a partir de lo de Grandío, la posibilidad de que sea mediante contratos de la televisión pública, de que en esos acuerdos también haya algún sobresueldo Lo que para pasa el... es que, a ver, salvo que realmente sea un loco, cuando vos gastás como gastás es porque tenés mucho. No es Claro. que vos juntaste 250 mil dólares y empezás a decir, sí, cambiás 6 aire acondicionado, poné la parrilla de Messi y te gastás los 250 y te quedás en cero. Es raro. Claro. O sea, a mí me parece que si vos te gastás 250 mil dólares en una obra, tenés que tener 5 millones. Claro. ¿Viste? Yo creo que tiene más. Yo creo que lo de Libra, nosotros mostramos que en el celular de Novelli decía que le iba a dar 5 millones de dólares a Milei, pero eso era por el posteo. Después, el caso Libra dio ganancias muy superiores a eso. Y yo me imagino, si yo soy el presidente, tengo que negociar, no me voy a decir, sí, dame 5 palos, pero después dame una parte. No, fueron 100 millones, lo que calculan que fueron 100 millones de dólares. La diferencia que hicieron los primeros que vendieron a partir del tuit de Milei era toda la misma banda, ¿no? Recordemos cuando fue el Tech Forum, el protagonismo de Adorni, o sea, Sí. Adorni está muy metido en el tema. Bueno, supuestamente Libra. estaba ahí en el momento, o sea, estaba en la Quinta de Olivos en el momento que Milei tuitea, o por lo menos Así es. eso. Estaban los dos hermanos y él. Claro. Dicen. O sea, es parte clave del esquema y del entramado del caso Ahora, Libra. pensemos ahora en todo lo que está pasando con la derecha, ¿no? En lo que está pasando, el ataque de Clarín y La Nación, muy fuerte. La justicia, que se acuerdan que cada media hora lanzaban una noticia, la justicia era una cosa muy fuerte. Macri, que directamente ahora ya está haciendo su juego y está recorriendo el país armando. Los que dicen que hubo reuniones de Patricia Bullrich con la embajada. Algo está pasando. Algo está pasando. No es nada más que hay un juez y un fiscal muy buenos que están investigando a Adorni y la justicia y la realidad se impone. Cuando vos estabas haciendo la editorial y vinculabas con algunas variables económicas, el menemismo pierde con un tipo de cambio controlado, porque estaba el 1 a 1, con una tasa de inflación también muy baja. Pero los hechos de corrupción era abrumador. Vos tenías Recesión y corrupción. todo, pero tenías todo el poder, La Nación, Clarín, Sí. todos los medios, la televisión, todo, digamos, y la idea era, ¿y por qué lo votaron a De la Rúa? De la Rúa era, porque soy aburrido, digamos, no tenías la vulgaridad del menemismo y el honestismo, digamos, De la Rúa era, entre comillas, ¿no? Era el honesto, y ahí lo votaron. Y el poder económico buscó, vos fíjate que Le va a costar a la derecha encontrar un honesto ahora. pero la gran bandera es que no había que tocar la convertibilidad. Claro. La gran bandera era no tocar la convertibilidad. Hoy la gran bandera es no toques el modelo económico, para Sí. ponerlo en términos amplios, equilibrio fiscal, etcétera, apertura, alineamiento con Estados Unidos. Y van con esa misma estrategia, con esa misma lógica. Después fue lo que fue con De la Rúa, ¿no? Y cómo siguió.
Pero bueno, y ahí ese lugar, y también lo mencionamos en otras semanas, en vez de la Rúa es poner Patricia Ahora, Bullrich. quedó como que De la Rúa fue el culpable y cualquiera que hubiera estado siguiendo ese rumbo le iba a explotar. ¿Ya? Y guarda, hicieron algo que lo volvieron a hacer ahora. Mirá que nosotros somos capaces de hacer 2 veces la misma cosa. Están, como necesita que haya dólares en el mercado, le están prestando dólares a personas que ganan en pesos. Sí, Así, los habilitaron. el corralito fue eso. Le prestaban dólares a personas que ganaban en pesos. El día que devaluaron, la gente que ganaba en pesos no pudo más comprar esos dólares que ya no valían 1, sino que valían 4. Como no lo devolvieron, los bancos no pudieron devolver los depósitos en dólares y hubo un corralito. Bueno, lo están haciendo de nuevo. Lo están haciendo de nuevo. Ahora, la semana pasada empezó. Sí, todavía asociado al complejo exportador en el sentido de que te piden que vos traigas una garantía de un exportador. Digo, lo amplían un poco y en parte por los propios bancos, sobre todo los bancos internacionales, que no quieren bajo ningún punto de vista que esto suceda en la Argentina. Digo, no quieren prestarle los dólares de los exportadores a quienes no son exportadores porque ya vivieron el 2001 y porque tienen que rendir cuentas a eso, A mí me a esas casas ofrecieron y matrices. yo no gano en dólares. Claro. No gano, va. Bueno. Vos Déjame quisiste llorar. ponerte un medio. Bueno, digamos, ya tenemos la declaración jurada de Adorni, Roberto. No necesitamos. Pero me resultó que te ofrezcan un crédito en No, dólares. terrible. Es fuerte. Terrible. ¿Pero era un banco nacional o era un banco nacional? Ah, claro. Sí. Me puedo imaginar. Por ahí para que no lo critique. Pero basta de repetir lo que es un Sí. fracaso, es insoportable. Otra vez. Pero porque si lo saben eso, si lo saben, porque no es que no lo saben. Lo que pasa es que la tasa de rentabilidad de los bancos nacionales, para ponerlo más, para acotarlo, porque son los que están presionando, se ha achicado. Se ha achicado primero por la elevada morosidad, entonces tienen que incrementar las previsiones por incobrabilidad. Vos cuando mandás las previsiones, incrementar las previsiones, te baja la ganancia, o sea, tu tasa de rentabilidad. A lo que le suma es que tampoco tienen una ganancias extraordinarias por la suba de los precios de los títulos públicos. Entonces, se le da un combo y decir, bueno, che, necesitamos tener algún negocio. Claro. Entonces, ahí incorporan la posibilidad de prestar los dólares. Sí, en algún punto es avanzar más en esa fragmentación que estamos viendo en la Argentina, porque se orienta a un público en específico, que es el público que, bueno, todavía mantiene o es parte de un sector que todavía tiene cierto dinamismo, o, bueno, mantiene o es parte de esa Argentina, de ese 1/3, 1/4 de la Argentina que está mejor que antes en términos de dólares. Pero la gente por ahí no sabe eso, pero en Argentina hay un cepo, y hay un cepo al sector que más cantidad de dólares compra, que son las empresas. Las empresas no pueden comprar dólares oficiales en Argentina. Entonces, el dólar de equilibrio sería si estuviera abierto, si no hubiera cepo. Si todos pudiéramos comprar y vender dólares y mandar las ganancias al exterior y todo. Bueno, eso no es así. Entonces, en el momento que se normalice, ¿cuánto va a valer el dólar? O el año que viene, cuando haya presiones electorales, como hay siempre en Argentina, ¿cuánto vale el dólar? Bueno, hay formas de decirlo, ¿no? Si vos vas a Europa y un café te sale $1, acá sale 5, bueno, algo está pasando. No ese es el precio del dólar. No ese es el precio del dólar. Entonces, es factible que se acerque o que lo pase como hacen siempre y después baja. En algún momento va a tomar su precio. Y ahí, ¿cómo devolves los créditos? Si vos ganas en pesos, ¿cómo lo devolves? Entonces, van dejando minas, digo, que un día van a explotar. Y el tema de la deuda no es joda. El tema de la deuda no es joda. Si Caputo tiene otra vez, y ahí quiero ir al tema de Alfredo, la posibilidad de endeudarnos, bueno, después ¿quién las paga estas deudas? Después dicen, pero declaran default, mira lo que son los peronistas, festejan el default, ¿no ven que son...? Ustedes lo piden. Eso es a partir de una baja del riesgo país fuerte que hubo en los últimos 2 días de la semana pasada. El viernes bajó a 437 puntos. El viernes cerró a partir de una decisión de Standard & Poor's. Standard & Poor's es una calificadora de riesgo del mismo modo que Fitch y Moody's. Son agencias que definen y ponen notas a los países y a las empresas. Las notas están en función de un análisis
análisis que hacen sobre la viabilidad de pago que tengan las empresas o el país. Entonces le ponen nota. Entonces con las notas facilitan o es una nota orientativa a los grandes inversores y bueno, compra o no compras o tenés determinado riesgo. Por ejemplo, si la nota es CCC, significa que tenés elevada posibilidad de entrar en impago, o sea, en default. Si te sube un poquito la nota, que es lo que sucedió con Standard & Poor's, que la dijo no es CCC, sino es B-, significa que tenés menos posibilidad de entrar en cesación de pago. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Como es orientativo, bueno, entonces compramos bonos. ¿Por qué? Porque si compramos bonos significa que existe la posibilidad de tener una mayor ganancia, porque los bonos estaban muy bajos, precisamente porque estaban en una situación de riesgo de default. ¿Qué tan confiables son las calificadoras? No son confiables. ¿Viste la película sobre Lehman Brothers, en donde el tipo que estaba seguro de que se iba a caer todo, va y se sienta con ellos y dice, escúchenme, ¿por qué ustedes no están poniendo acá el peligro que hay? Wall Street, ¿no es la película? No, Big Shot. Gran película. Sí. Muy bueno. Entonces, la gran apuesta. Porque las calificadoras de riesgo, uno de los puntos centrales es el conflicto de intereses. Claro. Porque las calificadoras de riesgo califican a quienes les pagan. Entonces, y bueno, ¿qué podemos hacer? Y hay una nota que ahora recordé de Fernando Alonso, antes lo mencionaba cuando estábamos en el intercambio de pases, que escuché que te dijo a vos, Cande. Una nota de abril. De abril de este año, que Luis Caputo le paga a Standard & Poor's, por lo pronto, inicialmente $1 millón para calificar los bonos argentinos. Vos fíjate, casualidad, pasado un tiempito, le mejora la calificación. En el 2008, uno de los puntos centrales, y después fue analizado por premios Nobel de Economía, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, que fue corrupto. Es una relación corrupta de las calificadoras de riesgo con las empresas. Lo del 2008 fue una catástrofe, porque ellos calificaron con AAA, o sea, no tenés posibilidad de lo que... Mejor de lo mejor. Lo mejor. No tenés posibilidad de que entre en default unos instrumentos financieros que tenían como su capital subyacente, o sea, de garantía, las hipotecas subprime, hipotecas entregadas por los bancos a los que no tenían capacidad de pago, para decirlo más claro, digamos, bueno, entonces a los que tomaron créditos con Mercado Pago, para claro, entonces sería una cosa así. Vos agarrás y decís un esa era bono. la garantía AAA. Claro, es una garantía AAA, pero si esto no puede pagar, bueno, agarraron, bueno, fue parte de esa lógica y las calificadoras de riesgo le pusieron AAA. Esto fue estudiado, analizado, llevado al Congreso de Estados Unidos, tratando de ponerle regulaciones a las calificadoras. Bueno, aparece Standard & Poor's y le sube la calificación a Argentina. Entonces acá, interesante decir, bueno, pero ¿por qué ahora subís la calificación a la Argentina? Entonces dice, porque hay más solvencia fiscal, porque estás acumulando más reservas y porque estás en una baja inflación. Y vos fíjate, bueno, si lo hubieses dicho, qué sé yo, a mediados del 2025, o sea, si querés en la salida del 2024, decir, mirá cómo está haciendo el ajuste, vos ahora, ¿qué es lo que tenés con las cuentas fiscales? Están bajo tensión, no es que está aliviado el frente fiscal, al revés, digamos, todos ahora empezaron a observar y decir, che, mirá, el superávit fiscal financiero es trucho. Hasta lo dice el Fondo Monetario Internacional, porque pone debajo de la alfombra los intereses de la deuda en pesos. Hay 2 provincias que están analizando sacar ellas también cuasimonedas. Cuasimonedas. Entonces tenés una situación fiscal... El gobernador no lo tomaría bien, pero... La situación fiscal crítica. Con el tema de las reservas, si bien empezaron a comprar más dólares a través de las reservas, no siguen teniendo reservas netas negativas según el cálculo que hace metodológico del Fondo Monetario Internacional. Y la tasa de inflación, ellos lo mencionan que está bajando sin hacer una observación a los inversores, que es una tasa de inflación desactualizada, o sea que está subestimada. Está calculado por los economistas de CEPA que desde diciembre del 2023 a la fecha 12,3 puntos porcentuales está desactualizado. Entonces le tenés que decir a los inversores, che, inversores, miren, esta tasa de inflación está desactualizada y por consiguiente el resto de las variables económicas, macroeconómicas,
también están distorsionadas. Bueno, eso no lo dicen. Bueno, pese a todo este esquema, las calificadoras de riesgo lo subieron. Ahora bien, El cerrar. PAMI el otro día pagó con bonos, emitió bonos para pagar deuda. Sí. Bueno, entonces, es trucho. Por eso, entonces vos lo que tenés es una gran fragilidad en macroeconómica. Pero Standard & Poor's, en una nueva prueba de que tienen comportamientos reñidos con la ética, vinculado con los inversores, con Luis Caputo, el endeudador serial argentino. Es el endeudador serial argentino, ya lo demostró con Macri y ahora lo vuelve a demostrar con Milei. Si baja el riesgo país en estos niveles e incluso baja un poco más, se abre la puerta a un nuevo ciclo de endeudamiento en el mercado internacional. Y de esta forma la alivia los vencimientos de este año y del próximo. Y aquí hay un tercer involucrado, interesado, que lo incorporo en el artículo, después ya me vino después la idea esta. Pero lo comparto acá, que es lo mismo. Estamos en el mismo grupo. Sí. Estamos en el mismo grupo. Hay El mismo holding. Claro. El tercer interesado y que estuvo en el acuerdo de revisión con la Argentina es el Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario Internacional lo menciona en el análisis de Argentina, salgan, por favor, salgan al mercado financiero internacional, porque de esa forma van a bajar la deuda con los acreedores seniors, lo menciona, o sea, los privilegiados. ¿Quiénes son? Son ellos mismos. Entonces el Fondo Monetario Internacional, salgan, agarren a los giles de los fondos institucionales de Estados Unidos, Claro. porque de esa forma bajar la exposición del Fondo Monetario Internacional, que tiene el 40 al 45% de su cartera crediticia con la Argentina. Bueno, acá lo tenemos. Luz verde para Caputo para seguir hundiendo a la Argentina con un nuevo ciclo de endeudamiento. Sí, vamos a ver qué pasa, pero bueno, si realmente se termina la guerra, eso va a ayudar también, ¿no? A que baje el riesgo país. Muy fuerte los nuevos datos de despidos, de desempleo, Cande. Sí, la verdad que sí, porque se muestra esta No encuentra transformación. un piso, ¿no? Claro, no encuentra un piso y probablemente no lo encuentre, porque lo que estamos viendo es esa transformación en el mercado laboral. Lo tenemos en la placa 2, esta variación mensual y con los números del CIPA, del mercado de trabajo. Bien, y lo que tenemos acá tiene que ver con, bueno, cuáles son los sectores más expansivos y más estables o menos expansivos en la economía argentina. Vemos que los más expansivos tienen que ver con minería, agricultura y pesca. El tema es que tienen una participación del 7% en la economía total. Entonces es justamente un sector que es muy expansivo, que da un número en verde para el estimador mensual de actividad económica, para el PBI, pero que genera muy poco puesto de trabajo. En relación a las actividades que están más estables, en realidad están estables tirando a negativas, pero estamos hablando del sector de la salud, de hostel y restaurantes, de enseñanza, de construcción, porque estamos hablando de variaciones interanuales. Entonces construcción bajó muchísimo en 2024, ahora ya es un sector que está más bien estable en el piso, ¿no? Estable porque está en los peores niveles. Bueno, ahí estamos hablando de que concentran el 45% de esa participación del mercado laboral, y si podemos ir más abajo en el cuadro, tenemos comercio, transporte, almacenamiento, comunicación, obviamente industria manufacturera e intermediación financiera, que son los sectores que están despidiendo personas, que se están contrayendo y en ese sentido acumulan casi la mitad de lo que es el mercado laboral. Entonces, en ese sentido es medio difícil creer que vamos a encontrar un piso en relación a esta destrucción de empleo privado registrado, porque, bueno, sigue siendo una situación muy complicada, sobre todo para comercio, para transporte y también para la industria manufacturera.
Que son los que tienen en realidad, que concentran la mayor cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Totalmente, son quienes más puestos de trabajo dan. Y ahí, si pasamos a la placa 3, vemos entonces esa variación de asalariados registrados en el sector privado, este cuadro de Luis Campos, que lo que nos muestra es que desde 2023, desde diciembre de 2023 a marzo de 2026, bueno, la mayoría de los meses tienen esta destrucción de empleo privado asalariado, que no necesariamente se traduce en un aumento de la tasa de desempleo, porque la gente que pierde su trabajo registrado privado, ¿qué va a hacer? Bueno, va a ser economía de plataformas, puede ser Uber, puede ser Rappi, puede ser cualquiera de esas opciones en los centros urbanos, y si no, se pasa al cuentapropismo, y si no, a la informalidad. Digo, la gente no es que deja de trabajar, pero sí que pierde esa participación en el mercado laboral. Por último, en la placa 4 quiero mostrar esa variación de los empleos registrados por sectores, porque estamos hablando de 314.461 empleos que se perdieron desde noviembre de 2023 a marzo de 2026, que son los últimos datos disponibles en este cuadro de Luis Campos que hace para la CTA y para el Observatorio de la CTA, y vemos que, bueno, es principalmente el sector privado el que ha perdido puestos de trabajo, también el sector público y las trabajadoras de casas particulares, pero la verdad es que el número más grande se concentra en ese sector privado, mientras crece, lo que decía antes, el monotributo, ¿no? Digo, la gente que pierde ese trabajo, de esos 314.000 personas que perdieron un trabajo registrado en relación de dependencia, bueno, un poco más de la mitad se pasaron al monotributo y por eso ese crecimiento de 162.500. El INDEC lo cuenta como si fuera lo mismo, pero ser monotributista, sos un trabajador, pero Sí. no sos un empleado, no es un empleo. Exacto. Eso. Es una transformación, es una precarización del mercado laboral que además trae un problema en términos de las cuentas públicas porque el monotributo paga mucho menos de aportes al ANSES. Entonces Claro. es un problema para pensar, bueno, ¿quiénes pagan las jubilaciones? Porque vos antes tenías 216.000 personas que tenían un aporte mucho más fuerte, mucho más consolidado para el ANSES, para pagar las jubilaciones, y ahora tenés monotributismo que lo que hace es tener un aporte más En los débil. 90, cuando se perdió mucho empleo, la gente con la indemnización se compraba la canchita de pádel, el parripollo, qué sé yo. Hoy ni siquiera hace falta una inversión, ¿no? Agarrás y te vas, no sé, con una motita o con cualquier cosa te vas a hacer eso. Sí, incluso con una bici. Pero no es un empleo eso, ¿no? O sea, se cuenta como si fuera lo mismo. La verdad es que si vos no lo contaras eso, que era bueno, contá toda la gente que perdió un empleo, Claro. a ver cuánto da el desempleo. Está hecha esa cuenta, 15 y 16% daría el desempleo. Sí, y O sea, también esconden estos números. se esconden estos números, pero a la vez estos números muestran el plan del gobierno. O sea, estos números muestran esa transformación en la economía argentina, que es lo que busca el gobierno y lo que busca la gestión libertaria. Y que es la antesala de lo que va a ser la reforma previsional. Por eso el FMI insiste con la reforma previsional, con pensar en aumentar la edad jubilatoria y la eliminación de las moratorias, que eso ya lo hizo el gobierno. Porque no dan los números con esta precarización del mercado laboral, con cada vez menos trabajadores en relación de dependencia, no dan los números para sostener hoy en día a nuestros adultos mayores, mucho menos en la proyección para los años que siguen. Pero además podés ser monotributista, estar pagando el monotributo todos los meses y no tener un trabajo sostenido. Total. Porque uno no entra y sale del monotributo si tuvo Claro, alguna claro, changa o absolutamente. algún ingreso ese mes. Claro, claro. Sí, totalmente. Bueno, ¿Qué pasó? Hola, señor Roberto, muy buenos días, ¿cómo le va? Quiero felicitarlo por ese No mundial de sea mierda que han malo. administrado. ¿eh? Muchísimas gracias, no sabe lo mal que hubiese sido si no lo hacíamos nosotros, hubiese sido peor. Buenos días, señor Zayat, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Qué Jefe, gusto. ¿cómo andas, jefe? Qué honor que haya aceptado integrarse a los equipos técnicos de la Conmebol. Gracias, le comunico a todo el equipo del destafe que pasé a tener otro trabajo. Es que con un solo trabajo no se llega al fin de mes, esto es señor lo que- esto Zayat, es lo que usted pasa. sabe, ¿era esto o Uber? Escúcheme, Domínguez, Sí, ¿usted fue señor. el que inventó este break para ventas? Trompetita, señor Tomalita. Trompetita. No, la puta madre, Tomalita. No, fue el señor Parrilli. Voy a repetir la pregunta.
Ah, Parrilli. ¿Quién va a ser, señor Roberto? Por supuesto. Hay que recaudar. Son momentos muy complicados y el Mundial lleva mucho dinero poder organizarlo, poder hacerlo, recibir tantas delegaciones de tantos países y bueno. Pero hay no que- le ponga que es para que la gente, los jugadores tomen agua, porque hacía 15 grados ayer. ¿Y qué quiere que le pongamos? A ver, dígame. Un refrigerio, un almuerzo, un La lunch. verdad, es para vender. Usted sabe que con la verdad no se llega a ningún lado. Claro. Lo sabe perfectamente. Qué gran verdad, jefe. Así le va. Usted dirige el Destape, yo dirijo la Conmebol. Usted siga con la verdad. No hay ningún problema, señor Roberto. Bueno, yo estoy Tampoco tenía feliz. por qué humillarme, ¿no? Yo estoy feliz de los resultados que se han dado hasta ahora en el Mundial. Pero y, si perdió Paraguay, ¿cómo que está feliz? y por eso, y cómo marchan las agencias dependientes de nuestra entidad, qué triunfazo de Estados Unidos, señor Roberto. Ah, bueno. Por la Virgen de Carupe. Señor, Pero no son hay los Conmebol de dueños Estados de Unidos. casa, señor Roberto. Son los dueños. Es como ir a la casa de un amigo y mirarle el totoropió a la hija. Ya, usted no hace esas cosas, yo tampoco. Hemos hecho fortuna con las predicciones, señor Roberto. Ahora tenemos un problemita. Acá la que sabe, pronosticó y le está yendo bien es Can Devoto. ¿eh? Ah, señorita Candevoto, ¿quién está? Voy décima. en Acertó el ranking. resultado de Qatar. Ya, dígame, señora Candevoto, Sí. ¿quién la está asesorando? No, yo solita. Sí, yo solita, claro. Lo mismo dicen lo que usan las redes sociales. La ¿No? publicidad me llegó sola. Claro, todo solita, ¿no? Pero la verdad es que le pegué. Los pronósticos son así. A veces le pegás, a veces no. El de Estados Unidos, la verdad es que no le pegué. Pensé que iba a ser un 1-1, un empate. Porque no habló conmigo. Claro. Es verdad, tiene razón. Si usted me escribía y me decía, estaba más cantado que despacito, señorita Cande. Un 4-1 no estaba cantado, Ya por como favor. que no, lo sabíamos 4-1. todos. Lo sabíamos todos lo que apostamos y ganamos. No le tenía tanta fe a alguien que ¿Usted llama conoce soccer. todos los resultados? Casi todos. Casi todos. No podemos decir todos, siempre hay algún rebeldón. Siempre hay algún navarro dando vueltas. Usted sabe cómo es esto. Alguno que le pinta la dignidad, esas cosas. ya. Lo que pasa es Hoy que como vino, ¿eh? yo tenemos un problemita ahora porque parece que se pasaron con la dosis y los jugadores de Estados Unidos no duermen desde el viernes. Ya, ustedes los argentinos son incorregibles. Nosotros los paraguayos vamos para atrás y ustedes que nos usan de albañiles querían que nosotros ganemos. Indignaré. Ya, volvamos a lo importante, señor Roberto. No, tirame un par de resultados que... Mira cómo picaron todo. Mbappé, averiguaré, chajaré, ganaré. La final sigue siendo España y Brasil, ¿no? No Lo me la estamos cambie. negociando, espere. Porque hay que ir a algo importante. Conmebol Airlines, en alianza con Flyborn de Irán, No va a salir anuncian bien eso. desde ayer nos haremos cargo del traslado de la delegación del equipo de fútbol de Irán. México, Estados Unidos, México. Bien. Claro, porque tienen que Bien. viajar, no pueden quedarse Bien. en Estados Unidos. Exactamente. Igual muchas cuando gracias. diga desde ayer, no ponga el futuro después. Desde ayer organizaré, no. Desde Bueno, ayer. son pequeñas digregancias que tiene el lenguaje. Ya, yo me mareo tanto hablar acá en español, en inglés. El plan de vuelos con escalas. A ver. Trompetita, tomalita. ¿Qué por escala? favor. Si vas de Estados Unidos a México. Por eso, justamente, para mantener la seguridad, ya nos pidió el señor Trump. Entonces, van a hacer, el plan de vuelo es con escalas. Distrito Federal, Juárez. De Juárez a Jalisco. Bangladesh, Belice, Bagdad, Chispas y el resto del trayecto se hace en Costera Azteca. Señor Sayad, Sí. ¿podemos leer los auspicios, por favor? Sí, ofertas. Sí, estás en Bangladesh, tomate la vida en serio. Whisky Hamelon al 50% en la segunda unidad. Espectacular, mejor whisky del mundo. Otra más, vamos, señor En Sayad. Belice nada pasa como se dice. Brownie loco de la famosa marca Ávila. Loco al 80%.
5%. ¡Dale, loco! Comete el brownie con la oferta 2x3. Pero mire qué Esto, por rico, Dios. qué delicia, por favor. Señor Sayá, qué bien que lee. Deme el último, por favor. Y atención, si estás en Bagdad, oferta solo por hoy. Misiles aire-aire, aire-tierra, tierra-aire, tierra-tierra. Todo lo que necesitas para festejar Navidad y Año Nuevo. La Comebol explota. Y con un solo trabajo no se llega a Sí, fin de bueno, mes. discúlpeme, le agradezco. Después vuelve el periodista serio, no importa. Acá hay algo que no me cierra. ¿Me puede repetir el trayecto, por favor? Sí, señor, como no, Distrito Federal, Juárez, Jalisco, Bangladesh, Belice, Bagdad y Chiapas. Está repartiendo arma, droga y whisky. No, de ninguna manera, señor Roberto. Roberto. Señor Roberto, no ensucia hacia la gente. No. En ¿Cómo lo todo metió caso será el a Zayat en esto? No, No, de no, ninguna no, no. manera. De ninguna manera. ¿Venderemos cara a nuestra dignidad? No, bueno. eso, bueno, ¿cuánto es caro? Bueno, para finalizar, yo quiero anunciar que Yo la... no, yo no leo auspicios. ¿Por qué no? No, yo Bueno, me por- separo, me fragmento de esto. Por ahora, entonces, por ahora. Cuando ¿no? quiera Por cobrar ahora. cuando quiera cobrar el aguinaldo, No. ahí está. Y si te pasa resultados, Bueno. Este video mete 5 millones de views. Yo te digo, se va a viralizar esto. O sea Es otra que persona, ¿eh? Cande se queda fuera de la repartija. Bueno, Sí, la verdad para que sí. finalizar, quiero anunciar que la final Brasil-España será en Dubái. No, En Dubái. ¿Por qué Ya. no hay? Es que un petrodólar tira más que una yunta de gringos come patas. Que tengan, averiguaré, que tengan muy buenos días. Hasta luego. Ay, por favor. Bueno, Alan, ¿cómo lo ve Adorni en el Congreso? Bueno, mal. ¿Mal? Bueno, dale una buena noticia al muchacho. No hay buenas noticias para Adorni en este momento. Lo cierto es que, a ver, la novedad política es el giro que han tenido los aliados del Congreso en lo que es su respaldo al gobierno e incluso al propio Adorni, que hasta ahora trataban de mantenerse o de esperar las novedades de la justicia. Decían, bueno, que trabaje la justicia y allí esa es nuestra posición. En donde está más complicado hoy es en el Senado, porque este jueves puede llegar a haber una sesión que es la que, con la propuesta del propio interbloque peronista. Perdón, tienen que ser los dos bloques para que sea... para destituirlo. Diputados y Las dos senadores, cámaras, sí, las dos cámaras. Ok. Pero el Senado se está adelantando a la movida que ya había iniciado diputados y que venía insistiendo en reiteradas oportunidades y que tiene fecha en la Cámara Baja para el 23. En cambio, este miércoles hay reunión de labor parlamentaria donde se va a definir si hay sesión el jueves y si ese tema ingresa O sea, a la ¿podría sesión. ser este mismo jueves? Este mismo jueves En el podría Senado. arrancar en el Senado. Sí, ya hubo conversaciones porque Patricia Bullrich es la que de alguna manera interactúa con todos los espacios, Corrida Villarroel de esa tarea, y el PRO, la UCR y algunos aliados provinciales, ya como el bloque pequeño de Espínola, la propia Rollón y otros le dijeron: nosotros no estamos dispuestos a ir y poner la cara para bancar a Adorni. No sabemos si vamos a votar a favor de lo que es la moción de censura o a favor de la interpelación, que es lo que está pidiendo el peronismo en esta instancia, pero estamos poniendo en duda de si vamos a ir a acompañar o si vamos a estar respaldándolo a Adorni en esta instancia. En el Senado, en este momento los más optimistas, haciendo cálculos, dicen que están a 5 votos nada más de conseguir avanzar con la interpelación. 5 son unos cuantos. Sí, 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 sí. sí, sí. Se necesita siempre mayoría absoluta, es decir, independientemente de los presentes, 37 en el Senado, no es mayoría simple, que es la mayoría de los que estén sentados, Claro. sino en este Sí. caso, independientemente de la cantidad de que estén sentados o parados. Y es la misma mayoría que se requiere para la moción de censura. Exacto. Que es importante esto, no es una destitución por juicio político que necesitas 2/3 en cada una de las cámaras, sino que moción de censura, mitad más uno de los miembros de la Cámara, ya se avanza con la moción de Parte del censura. acuerdo Menem-Alfonsín en 1995. Sí. Exactamente. Es parte de la creación en realidad de la figura del jefe de gabinete que no existía antes de esa reforma constitucional. Está bueno explicarlo, porque en realidad lo que hace ahí Alfonsín, como había muchos golpes en Argentina, dice, bueno, flexibilicemos que el presidente no sea el fusible en un gobierno. Que un gobierno desgastado vos puedas destituir, a ver, hacer algo parecido a lo de Europa al primer ministro. Claro. ¿Sí? Donde hay un presidente y un primer ministro. No era igual, pero la idea era, o sea,
casi diría, es lamentable que nunca haya sucedido, porque acá han caído gobiernos, ha caído el de la Rúa, cayeron 4 o 5 en esa semana, digo, han caído gobiernos. Entonces, esto se hacía para que no cayeran los gobiernos, para decir, bueno, que el fusible sea el jefe de gabinete, entra un nuevo jefe de gabinete, elige algún ministro más, recrea, le da aire. Nunca se usó. Claro. Que legalmente, además, el jefe de gabinete es el responsable de administración pública. Claro. De la administración Por eso del dinero. le están haciendo firmar cosas. Hay una diferencia con los sistemas europeos, que es que cuando está esa figura, o que la figura del primer ministro, lo elige el Parlamento, en este caso lo elige directamente el presidente, con lo cual Pero está el Parlamento puede sacarlo. Pero el Parlamento, claro, puede sacarlo. Hay un gris legal ahí igual, que es que no, digamos, la destitución por moción de censura no te inhabilita para a futuro, con lo cual el gobierno podría, al día siguiente de que le destituyen a Adorni, volver a nombrarlo. Que es lo que decían en su momento cuando estuvo en una situación semejante Francos, Claro. en ese momento por el incumplimiento de las leyes que habían sido aprobadas por el Congreso de discapacidad y universidad, que el gobierno también asusaba la misma figura. Dicen, bueno, si el Congreso lo destituye, nosotros al otro día lo volvemos a nombrar. Finalmente lo removieron antes. Pero en este caso, los aliados están jugando a dos bandas. Por un lado hay un sector que está presionando muy fuerte para que renuncie antes. Para que Adorni renuncie antes. Entonces dice, nosotros no estamos dispuestos hoy a poner la cara por Adorni, definan ustedes, para que no sea el Congreso el que tenga que decidir. Yo creo que el presidente prefiere que se lo cargue el Congreso y no echarlo. Claro, Sí. es una estrategia. Bullrich habló con Karina Milei, le trasladó esta situación y le dijo, una opción es que, la que presenta la propia Bullrich, es que Adorni se pida licencia, que en principio tampoco estaría dentro de lo que avala la hermana del presidente. Adorni le dijo en la última reunión de ministros, dijo, yo sé que en menos de un mes voy a ser exonerado de esto. Él cree que la justicia lo va a salvar, no hay nadie que esté de acuerdo con eso, pero él está convencido, o dice, por ahí lo hace para ganar tiempo, él dice estar convencido de que la justicia lo va a exonerar. Bueno, se supone que Maíquez y Viola están trabajando para proteger a Adorni. Se supone, o eso es lo que le dicen el ministro y el viceministro en Casa Rosada. Tal vez confía mucho en esa ello, defensa claro. política, Puede ser. en la capacidad de penetración en A mí me esos parece que sectores. hay momentos en que en una situación en estado público como esta, donde casi el 80% cree que es corrupto, que el juez no se va a jugar a hacer algo así. Veamos, por ejemplo, el comportamiento del PRO, que está en tensión en esta línea, porque Ritondo no está todavía, no tiene una posición tomada pública, porque juega con el gobierno, mientras que Mauricio Macri, como vos comentabas, salió muy fuerte ya desde el PRO institucionalmente a pedir la remoción de Adorni. Y escuchemos a Fernando de Andrés, que es hoy el diputado más macrista de todos los que tiene el PRO, que era lo que decía justamente respecto a la continuidad de Adorni en la Cámara de Diputados. La sociedad argentina está bancando un ajuste, un esfuerzo. No tengo registro de otro momento histórico donde haya sucedido esto. Está muy por encima en cuanto a altura del comportamiento de Adorni, y estamos hace meses discutiendo estupideces de si invierte o no en Bitcoin. ¿Entendés que es un disparate? Y no estamos hablando de vuelta de lo importante. Frente a eso, nosotros vamos a seguir poniéndole palabra a lo que creemos que está mal. Y esto está mal. No hay más déficit, pero no se invierte un peso en infraestructura. Nosotros tenemos que volver a hablar y discutir de qué manera este rumbo, esta decisión, esta extraordinaria gestión macroeconómica que está haciendo el presidente, bueno, se hace más rápido y el cambio le llega a un montón de gente que todavía no le llegó. Esta es también la tensión interna del PRO, la tensión Ritondo-Macri, que va a tener un capítulo ahora en medio del Mundial, porque Macri va a tomarse unas... Imagínate lo jugado que está en este momento con la situación local y las ganas de intervenir en el escenario, que Mauricio Macri va a hacer una pausa en su viaje al Mundial y va a venir a hacer un acto en la provincia de Buenos Aires. No, me parte, no. Terrible, terrible. Miren lo que le hicieron. Terrible. Ay, Mau, por favor. Pobre. Esto da cuenta del interés que está teniendo Mauricio Macri en estas horas en intervenir y no perder demasiado tiempo viajando como en otras oportunidades donde se iba 2 o 3 meses seguidos y cada tanto venía y emitía un tuit o intentaba hacer mella en la agenda local. Y también es un mojón al propio Ritondo, que sigue en este momento mucho más cercano al gobierno que al PRO. Ahora, Ritondo dice que no le cree nada a Adorni, en off, obviamente.
Claro. trata de que salgan bien de esto porque él lo que quiere es que Santilli sea el gobernador. Exacto. Y él moja el Pasa que hoy hasta pancito ahí, los ¿no? ministros dicen en off que no le creen a Adorni. No, Nadie le cree a Adorni. Los hoy. propios Claro. diputados de la Sí, Libertad Avanza, que incluso están enojados porque la situación de Adorni terminó perjudicando toda la ley de inocencia fiscal, que en privado dicen era una buena ley, nosotros creemos en esto, Sí. y finalmente como Adorni se acogió a la esposa, etcétera, ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, que sí, se acogieron todos a la ley Qué locura, de qué inocencia locura. fiscal. Qué locura. Yo te digo, si la mentira tiene patas cortas, Adorni camina con la cola, ¿no? Hola, buen día, buen día. Así que me hicieron el conurbano tour, me quiero morir. No, me quiero morir, me quiero. Porque ahí toman un brebaje raro, mate, lo que toman ahí. Toman un brebaje y te dan de tomar, después te cagás enfermando, te da una gripe. Che, de Adorni solo voy a decir que odio a la gente que no sabe mentir. Está muy bien eso. Che, ¿me explican cómo es esto que el gobierno puede flexibilizar la forma que se cambia la corte, como el ejecutivo puede cambiar eso? No entiendo. El gobierno está convencido en que tiene que, antes de que se termine esta gestión, hasta el 10 de diciembre del año que viene, completar los cupos, las vacantes de la Corte. Hay 2 vacantes. Lo bien que hace, ¿no? Sí, la verdad que es algo que ya, de hecho, el gobierno ya asumió con una vacante en la Corte. Durante el periodo de gobierno se le sumó otra que es la de Maqueda. Pero el gobierno quiere completar en esta gestión la Corte y lo que va a sacar mañana es un decreto de necesidad y urgencia en el cual modifica la ley que plantea justamente los requisitos para la elección de jueces de la Corte. No la mayoría requerida en el Senado, porque eso está en la Constitución, pero sí algunas otras medidas que la ley impone para el procedimiento en el cual el gobierno manda pliegos de jueces de la Corte al Senado. ¿Cuáles son las reglas que quiere el gobierno eliminar? Bueno, algunas que lo obligan, por ejemplo, a dejar 15 días entre la propuesta de un juez de la Corte y que justamente el pliego viaje al Senado, que son 15 días de impugnaciones. O sea, 15 días para que la oposición, para que las ONGs o algunas entidades interesadas... ¿No quiere que haya impugnaciones? Claro, planteen impugnaciones a la figura de un candidato a juez de la Corte. Además, la ley también obliga al gobierno a presentar los currículums de los candidatos que propone durante 3 días en los diarios de mayor circulación del país. Eso también dice la ley y el gobierno lo quiere eliminar. Es básicamente una medida de transparencia para que la gente conozca, claro. Hoy no sé cuánto conoce la gente a través de un diario, pero que la gente conozca básicamente los antecedentes de... Es diario, es de papel, ¿no? Claro, porque la ley está hecha en el momento en el que era para diario papel. Me parece que si avanza ese DNU en la justicia, todo, digamos, ese artículo lo van a sacar. Puede ser. Digamos, alguien va a presionar para sacarlo. No sé quién. Ya, claro. Bueno, y después la otra, que es la más importante, tiene que ver con la presentación de declaraciones juradas. De los jueces. De los candidatos a jueces de la Corte, que según la ley actual tienen que presentar la declaración jurada para ser para formar parte de tanto de los mecanismos de transparencia que se publicitan a la sociedad, como quedar abiertos a disposición para las impugnaciones que se hagan durante esos 15 días. Y lo que modificaría el gobierno es que, bueno, se presentan solamente cuando directamente hay asunción de los jueces de la Corte, como en los cargos políticos, por ejemplo. Es básicamente un intento para tratar de agilizar la posibilidad de que el gobierno pueda proponer candidatos a jueces de la Corte sin que se le empantane en impugnaciones, en alguna revisión sobre el tema de los bienes de los jueces. El caso del hijo fue un caso, digo, en general la población se enteró que por ahí no era el mejor para asumir como juez de la Corte. Claro. Bueno, lo que buscan un poco es tratar de sacar ese componente, el componente de ese tiempo que tiene la sociedad para interiorizarse y darse cuenta que un candidato a la Corte quizás no es el mejor o el más probo, por eso también el tema que tiene que ver con los bienes y la declaración jurada. Es tratar de agilizar un poco eso para que empiecen a pasar un poco más desapercibidos los candidatos a jueces. Que es la única instancia junto con el debate en el Senado. Son las únicas instancias para que la sociedad tome conocimiento o se ponga en debate esos candidatos que después son hasta el momento de la jubilación o salvo que haya un juicio político. El caso del hijo fue un caso testigo porque salieron a la luz muchas cosas del hijo que la gente no sabía. En general la gente no se entera, que
quién es el juez de la no. Corte. En el caso Lijo se enteró bastante. Sí. ¿No? Era difícil después votarlo, porque la idea es, yo lo presento y que la gente no sepa muy bien cuando levantan la mano a quién están eligiendo. Bueno, para eso se debe hacer. Por eso, bueno, claro, eso es un poco, claramente, a ver, lo que dice el gobierno como argumento es para agilizar, porque hoy hay más trabas que posibilidades para poder llenar las vacantes de la Corte. Y dice el gobierno, con razón, que, bueno, han pasado ya, 2021 fue la renuncia de Elena Highton de Nolasco, tenés un tramo de 5 años, Claro. donde no tenés la Corte completa, más allá de que después vino la jubilación de Maqueda. Y es cierto que los mecanismos, también te complican a la hora de nombrar. Pasa también con otros cargos. El cargo de procurador, que sigue teniendo la Argentina un procurador provisorio interino desde el 2016, o sea, 10 años sin poder nombrar procurador. Defensor del pueblo desde el año 2009, Claro. con el interinato después de que se fue Mondino. Es decir, es el sistema, sobre todo el sistema de 2 tercios, complica la posibilidad de llenar esos cargos cuando, sobre todo, hay una, no sé si inmadurez, pero sí una característica de la política en los últimos años, que es que no hay posibilidad de acuerdo. Porque Bueno, en realidad se hace... es un tema muy controversial, ¿no? Porque Claro. lo que ha pasado con el sistema judicial argentino no es normal. Sí, pero es algo que está hecho, planteado desde la ley, para que haya acuerdo, porque cuando una ley te plantea la necesidad de 2 tercios, básicamente lo que está diciendo es sí o sí se van a tener que poner de acuerdo. Claro. Bueno, cuando esos acuerdos no existen, que es lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina, se complica también la propia tarea. No existe incluso abriendo 2 lugares. Claro. Se pueden poner porque habiendo 2 lugares no supone que se pueden poner de acuerdo. Sí, que es un poco lo que se planteó cuando estaba la posibilidad de que ingresara el hijo y que ingresara algún otro de que por ahí tuviera mayor afinidad con otro espacio político a través de un acuerdo. Bueno, tampoco se llegó Claro. a ese puerto. Telma, me dijiste que este no es el acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán y que en un lapso de 60 días, ¿cómo funciona Claro, eso? bueno, fue una semana de muchísimas Digo porque hay un tercero en versiones. discordia que podría generar Absolutamente. algunos problemas para que vuelva la guerra. Por ¿no? eso que te repito, o sea, el viernes vamos a saber bien el contenido Ah. y vamos a ver bien de qué se trata. Pero las versiones han sido muchísimas. Lo que pasó este fin de semana es que hubo declaraciones de Irán, de Estados Unidos y de Pakistán, que es el mediador. O sea que la declaración de los 3 coincide y esto da cierta garantía. Efectivamente, como vos comentaste, Israel ya ha dicho, por ejemplo, el ministro de Seguridad, ese que se burlaba de la flotilla, no sé si vieron Sí, ese video, sí. bueno, super, ultra, extrema derecha, ya ha dicho que no eran una república bananera, que ellos eran un país independiente y que por lo tanto no se le impone nada. Y hay un rechazo total al memorándum de entendimiento. Estas son las palabras no de Netanyahu, sino del ministro de Seguridad Nacional. Después salió el ministro de Guerra que volvió a decir lo mismo. Es decir, Hay algunos halcones en ese gabinete peores que Netanyahu. bueno, Se me fue la mano es con la una pregunta definición. difícil esa que me haces. Pero sí, es así. Netanyahu lo claro. que tiene es que además está muy comprometido porque tiene la Corte Internacional le pide cárcel, localmente está acusado de corrupción, también va a la cárcel y hay elecciones en octubre. O sea, es muy complicada la Es situación. una alianza de partidos el gobierno de Israel. Así es, así es. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, la noticia es que salió el señor Donald Trump con porque fue el cumpleaños ayer de Donald Trump, que lo festejó como una especie de titanes en el ring en la Casa Blanca. No es joda lo que está diciendo, en serio hubo titanes en el Lo ring, vieron, ¿eh? una Sí. cosa- Maduro. No, lo que Y es- pasaron cosas espantosas, Fuerte. los que dijeron de Obama, qué sé yo. Sí, de la señora De Obama, Michelle. Señora de Obama, Michelle sí. Obama. No, además brutalidad, como son en general este tipo de deporte. Fue el símbolo de una época realmente, ¿no? O sea, ver la gente yendo como si fuera en Roma a ver los luchadores y qué sé yo, una Exactamente. cosa... Coincidió con el Día de la Bandera, algo que podés pensar que tiene algo que ver con el Estado, con los norteamericanos, y que no era solamente el cumpleaños de Donald Trump. Pero la cuestión es que Donald Trump presionó mucho para que ayer, justamente el día de su cumpleaños, saliera esto del acuerdo. Por eso se comunicó, pero se firma el viernes. El acuerdo, ¿por qué es un memorándum de entendimiento?
llegaron a un acuerdo en dos cosas fundamentalmente. Una es abrir el estrecho de Hormuz. Ahora vamos a ver las declaraciones de Trump. Abrir el estrecho de Hormuz son todas versiones que se aclaran el viernes. Aparentemente por 60 días no va a haber, una exención o sea, no van a pagar por pasar por ahí como está pasando ahora. Después Irán dice que después de eso sí van a seguir pagando. Y el otro tema que es muchísimo más urticante y difícil, que es el Líbano. Es decir, Irán pone como condición sí o sí que no haya más guerra en el Líbano. Esto implica a Israel. Israel ya ha dicho, nosotros no nos vamos ni del Líbano, ni de Siria, ni de Gaza. Eso ya lo han dicho. Y el ministro que mencioné antes asegura que Netanyahu habló con Donald Trump, todas estas son versiones, habló con Donald Trump para asegurarle que ellos no se implican en este memorándum de entendimiento. Entonces, hay estas dos cosas, Hormuz y el Líbano, que estarían en el acuerdo, en el memorándum del viernes. Y lo que no está, y se discutiría dentro de 60 días, es el tema de las armas nucleares y el enriquecimiento de uranio, y el tema de las sanciones económicas contra Irán. O sea, esos dos temas están en debate y si todo va bien con todo esto, que es difícil, recién en 60 días se discutiría y habría... Es decir, lo único que se frenó ahora es la guerra. Bueno, el petróleo bajó de 80. 5% está bajando, sí, bajó ¿no? de 80, Claro. de $80. Inmediatamente ¿80 cuesta? No, menos, un poquito menos. por eso. Menos de 80. Por eso. Ahora te digo exacto, Vamos- ahora puedo estar. Dale. Seguí, No, seguí. quería ver Es anaranjado ese hombre, ¿no? Toma muchos rayos de... No, quería 79 primero dólares. si podemos poner la placa 1, en donde está el post que hizo Donald Trump, a su estilo, por supuesto. El acuerdo con la República Islámica ya está completo. Enhorabuena a todos. Por la presente autorizo, fíjate vos, plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Hormuz y simultáneamente autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Como en realidad no autorizo, es un acuerdo. Claro. Es un pacto. Buques del mundo, arranquen sus motores, que fluya el petróleo. Bueno, esto muy al estilo de él. Claro, Y después claro. quería mostrar en la placa 2. El gran tema que tiene él ahora es mostrar que no perdió, ¿no? Exactamente. Mostrar que este es un triunfo. Piensen que tiene elecciones en unos pocos meses. En noviembre, exactamente. Y bueno, además es la gran potencia del mundo. O sea, no puede mostrar como que perdió. Este es lo que publica el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que también en su post de X. Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que se ha alcanzado un acuerdo de paz, es un memorándum, entre los Estados Unidos y la República Islámica. Ambas partes han declarado la terminación inmediata permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Ahí está, claro. Ahí está. La ceremonia oficial se va a tener el viernes 19 de junio en Suiza. Parece que va a ir el vicepresidente Vance y que Irán va a mandar al canciller y a varios otros funcionarios muy altos. Agradecemos a Estados Unidos y a Irán su compromiso con la búsqueda de una solución diplomática del conflicto. Asimismo, expresamos nuestro sincero agradecimiento a otros países que estuvieron también en la mediación, como Qatar. Agradezco especialmente el liderazgo visionario de Arabia Saudita. Eso es muy importante porque Arabia Saudita ha sido un histórico socio y aliado de Estados Unidos. Esto ya a partir de esta guerra está cambiando. Eso es muy importante porque eso es lo interesante de este momento, es que se están rehaciendo las alianzas, se está reviendo incluso el balance de poder a nivel mundial y al mismo tiempo esta recomposición de Estados Unidos, que yo creo que en algún punto nos perjudica en el sentido de que se va a concentrar muchísimo más en militarizar nuestra región y Claro. controlarnos, Claro. pero al mismo tiempo nos da una oportunidad para, por esa misma razón, aquellas naciones que se animen, como pueden ser, vamos a ver qué pasa en Colombia o Brasil y otros, Claro. en abrir el juego a otras naciones como los BRICS o China. La verdad es que él puede engañar a una parte de su electorado, pero todos los que estamos más o menos informados vimos la impotencia de Estados Unidos en esta guerra y vemos que la relación con Europa, que lo puede ver como un jugador menor económicamente, no es tan menor,
pero sigue siendo en gran parte la cuna del pensamiento intelectual y qué sé yo, el alejamiento. Los europeos te hablan de una manera de Trump. Y lo que está viendo yo, trato cada vez más de hablar con la gente que conozco de distintos países, es lo mal que hablan gente que respetaba a Estados Unidos e Israel, lo mal que hablan de Estados Unidos e Israel. Que yo a veces me veo tratando de decir, bueno, no todo Estados Unidos, no todo Israel, porque cuando uno va viendo, en Israel es el caso. El gobierno de Israel. Es el gobierno, quiero decir, es como si acá todos los argentinos fuéramos mileístas, ¿no? Es que todos no estamos de acuerdo. ¿Hay una parte que está de acuerdo con lo que hace Milei? Sí. ¿Hay una parte de los israelíes que están de acuerdo con lo que hace Netanyahu? Sí. No con todo. Y hay una parte que no está de acuerdo. Pero tiene un problema de reputación los países completos. La desconformidad en Israel ha crecido enormemente contra el gobierno de Netanyahu. Claro, y Estados Unidos, Donald Trump, vos lo habías comentado en tu editorial, tiene menos del 30%. Con eso va a ir a una elección legislativa, que no deja de ser una elección legislativa, pero en la que puede perder una Cámara. Son con una semana de diferencia las dos. ¿Cuál dos? Las dos elecciones. La de Israel es una semana antes de la de Estados Unidos. Sí, exactamente. Y antes tenemos Brasil, ¿no? ¿Octubre es Brasil? Claro, octubre es Brasil. El 2, y después si hay balotaje, que casi seguro hay, va a ser creo que el 25 o el 30, no me acuerdo, todos de octubre. juntitos, todos Claro. juntitos. Todo, ese octubre y noviembre va a ser a full. Sí. Sí, el Y este domingo 2026, intenso. Colombia. Intenso. Y este domingo Ahora, Colombia. Bueno, y Una además, derrota catástrofe de Trump le va a pegar a Milei, ¿eh? Si es una derrota fuerte, le va a pegar. sin duda. Y además, ahora que hablamos de, voy a meter otro, voy a correr un poquito, ahora que hablamos de elecciones, definitivamente ganó Keiko Fujimori, por lo menos por ahora, con un porcentaje mínimo, 18.000 votos de diferencia, 50,0, 51 y 49,9. Qué bárbaro. Pero lo que nos atañe con esto es que cuando hubo el cambio de votación, cuando llegaron los votos del exterior, y los votos del exterior de Argentina y de Estados Unidos son los más confusos, porque son todos los habitantes colombianos de Argentina votaron a favor de Keiko Fujimori, y los de Estados Unidos también, y mandaron... ¿Vos decís que son poco creíbles? Pues, digamos, llegaron tarde con 1 hora de anticipo para que se pudiera pedir una revisión. Igualmente el partido... ¿Quién lo hace? ¿Lo hace la embajada? El consulado. El consulado, ok. Igualmente, digamos, el partido de Roberto Sánchez va a pedir una revisión. De hecho, ya la ha pedido, pero... Bueno, la También verdad hay que es que decir- tenemos que acostumbrarnos a la idea de que ganó Sí, Keiko Fujimori. el tema es que de las 1.300 mesas que faltan, 800 más o menos son de entre Lima, que es un territorio en el que ha ganado Keiko, y las del extranjero, donde también ha ganado Keiko. Es, digamos, de lo que falta contar, porque ven que es 98 y pico. Sí. Bueno, hay mayoría de mesas de territorios en los que gana Keiko Fujimori, con lo cual esta A mí diferencia me dicen que va a no crecer que un no poquito. es el padre. Y no. Eso está Bueno, confirmado. digamos, los Que no es de 90 extrema derecha, me dijeron. No, los 90 es, bueno, el mundo en los 90 era otro mundo, acababa de caer la Unión Soviética, era Era el mundo del neoliber- consenso de Washington también. Digo, la hija de Le Pen no es Le Pen Ahora- tampoco, ¿no? No, ahí hay más diferencia, me parece a mí, que... Eso quise decir, ¿no? No, me parece que hay más diferencia en Ah. el caso de los Le Pen, donde, bueno, Le Pen padre felicitaba las cámaras de gas para los Claro, judíos, digamos, claro. ¿viste? Era un extremo. Sí, Fujimori también fue un extremo en cuanto a los asesinatos que cometió. Claro. Pero en cuanto a la política o al modelo de país que buscan, sí, cambiarán un poco los métodos, pero Ajá. no el modelo de país que están defendiendo. Los hermanos la acusaban a ella, a Keiko, los hermanos que también hacen política, Sí. de desentenderse de la situación de la libertad del padre. En su momento estaban los hermanos luchando porque Ajá. liberen a Alberto Fujimori, y acusaban a Keiko de hacer su carrera política y medio que borrar al padre Sí, de, debe de ser su un clavo, de su el padre, identidad. claro, Por claro. suerte Perú es un país muy estable políticamente, Sí. así con Te iba una a diferencia decir, tan, o sea, tan pequeña Ganar con garantiza... tan poco. Sí. Sí, sí. El permanente ahí es el presidente del Banco Central, que hace más de 20 años que está. Me parece que- Pasen que pasen Y lo los aman presidentes. increíblemente, no sé En, por qué en tiene tanto Argentina lo apoyo. que más va a influir va a ser lo de Trump, pero lo de Brasil me parece, te juro que me genera ansiedad, porque al igual que Petro, mejoró la vida de los brasileños y uno quiere ver si después los brasileños pagan electoralmente eso. O sea, en cuánto influye gobernar bien o mal Sí. en una elección. Digo, Petro
generó empleo, bajó la pobreza, no sé, todos los indicadores que tienen que ver con el bienestar de la gente, se suponía que tenía que ganar fácilmente su candidato, ¿no? Y no fue así. No es así. Entonces, Vamos a ver qué ¿cómo pasa el están domingo. votando los pueblos? Eso quiero decir, ¿no? Es un buen indicador para nosotros, porque lo de Bolsonaro fue un desastre, y Bolsonaro casi gana. Lula dijo, estoy contento porque gané, pero estoy muy preocupado por el 49% de la gente que votó a ese tipo. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Esta inestabilidad política en términos de que está bien, los gobiernos progresistas o más de izquierda pierden las elecciones, pero los gobiernos de ultraderecha también. Digo, hay algo de una insatisfacción en términos de la población que no tiene que ver con núcleos duros ideológicos, ni para el lado de los progresismos, ni para el lado de las ultraderechas, sino más bien con mucha gente que, bueno, va cambiando ese voto ante una insatisfacción que tiene que ver con una vida que es peor que la de, en mi caso, que tengo 34 años, que es peor que la de mis padres. Entonces hay algo ahí de esa insatisfacción que no se está pudiendo resolver desde ninguno de los dos lugares. Lo de Colombia me parece como muy, muy notorio, porque en algún punto, bueno, Petro es resultado de todas esas movilizaciones que habían sucedido, que llevaron a Petro a la presidencia, y bueno, hay mucha insatisfacción en términos de que parece que no logró lo que se esperaba en términos de la expectativa, más allá de tener buenos indicadores. Yo hice un contenido con una creadora de contenido allá de Colombia y había comentarios, ¿no?, de las personas en ese reel, que obviamente es un reel que habla de la realidad de Argentina con 3 años de un gobierno libertario, y había comentarios que decían, bueno, igual con Petro estamos mal, y yo era como, mirá, si algo te enseña la extrema derecha es que puedes estar mucho peor. O sea, como que esta idea de que vos ya estás mal, entonces ¿qué me importa que venga otro y pruebe otra cosa? Bueno, podés perder muchas cosas en ese cambio en abstracto, porque el cambio en abstracto Lo que pasa es que podés estar peor es una propuesta de mierda, ¿no? Sí, totalmente, es muy poco convocante. Sí. Pero la vez pasada, Mati, habías traído ese dato, ¿no? De 23 elecciones que hubo en Sí. Latinoamérica, solo 4 ganaron los oficialismos, tanto de Sí. derecha como de izquierda. Eso desde 2015 hasta hoy. Sí, pero es muchísimo. Bueno, es donde se rompe acá también, ¿no? Claro. Claro. Sí, son realmente muy pocas. Por lo general, bueno, pero si uno incluso ve en los países, la última reelección en Argentina de un espacio político que conserva el poder fue 2011. La última en Brasil fue 2014. Con La de Dilma. Dilma. La última, claro. O sea, en la mayoría de los países vos tenés ya hace más de una década que no tenés espacios políticos que conservan el poder en una elección. Es claramente, me parece que la constante, por lo menos en Latinoamérica, la ingobernabilidad. Pero eso Incluso- tiene que ver con que el poder político tiene cada vez menos poder. Sí. Claro. E Tiene incluso poca influencia para modificar la realidad de la gente. Claro. en Estados Unidos, que también era un país que consolidaba siempre un presidente de 2 mandatos. Eso también se vio interrumpido ya. Claro. Claro. Entonces, también hay una cuestión que... Hay hoy- gente, yo estoy leyendo muchísimo de la extrema derecha y lo que está. Hay gente que da por muerta la democracia ya. Hay autores que dicen, bueno, ya está, ya se terminó, empecemos a analizar. Los Estados Unidos ya no es una democracia, obviamente en China no hay democracia, en Rusia no hay democracia. O sea, las democracias de Latinoamérica están agarradas. Son frágiles. Sí. Bueno, la gobernanza internacional, así denominada en términos técnicos, llamado Naciones Unidas, Organización Mundial Eso está de muerto Comercio, todo. Organización Mundial de la Salud y otros, digamos, están muertos. Digamos, Claro. quedan burocracias. No sabemos si muertos, digamos, bueno, están en heridos. crisis, porque por ejemplo China defiende la existencia de Naciones Unidas y cree que hay que Sí, continuar. bueno, pero lo que pasó Digamos, en los los últimos BRICS. años con Y- todo el tema de No, que va a la haber- Organización que tiene que Mundial de haber una Comercio, con lo reestructuración. de Trump. Sin La duda, no, No, y yo no que estoy estemos defendiendo. viendo un genocidio televisado también marca también los También. límites de esas organizaciones. Claro. No te voy a defender las Supuestamente Naciones había Unidas. reglas. Solo con ver, por ejemplo, las cantidades de veces que se votó en contra del bloqueo de Cuba, la mayoría de los países, salvo 2 que votaban en contra y nunca pasó nada, es evidente que las Naciones Unidas no sirve para nada. Pero digo, hay una propuesta de que terminar con ese mundo o esa estructura que nació en 1945. La idea está en reestructurarla más. Digo, por parte de las potencias emergentes. Estados Unidos, obviamente, quiere seguir manteniendo esto porque le conviene. Sí. Pero las emergentes hablan más de reestructuración que de fin. Ahora, si el político es un tipo que busca consenso, dicho de otra manera, que busca convencer a una cantidad de gente, y hoy la tecnología tiene mucha más facilidad para convencer y la tecnología está en manos de privados, es más fácil que logre
llevar a cabo sus planes, los dueños de todo eso, que tiene una capacidad de manipulación como nunca hubo, que el político. Esa es una de las Es grandes que, discusiones. parte de la discusión también ¿Quiénes nos gobiernan? es generar conciencia en torno a lo que son las nuevas tecnologías. A mí cada vez me cuesta más discutir con gente que no tiene el nivel de información que tenemos los que trabajamos en esto. No estoy hablando que me cuesta discutir con Majul, qué sé yo, que él tiene la misma información y hace otra cosa con esa información. Cuando tengo que discutir con gente, qué sé yo, cuando va a comer un asado, que Claro, no, en persona. no hay forma de que no te hablen de esto, por más que uno diga, che, no, No quiero Ca- trabajar. No, porque la fragmentación de la información genera una confusión muy grande y entonces es muy difícil sostener una idea contra... No es que piensa distinto a mí, sino que tiene una confusión, una mezcla de informaciones con la cual estoy hablando no Es de que estamos tontos, en un estoy hablando de proceso- gente inteligente. Es que estamos en un proceso de transformación tan veloz y tan profundo que, por lo que decís vos, los que estamos 24 horas del día con esto, Claro. vamos viendo cómo cambia, pero Claro. la gente común Y que trabaja da la- de otra cosa Da la no impresión puede. de que yo hace mucho que no estudio comunicación, pero cuando uno estudia comunicación te dicen, bueno, mirá, cuando uno lee, decodificar los signos amerita un esfuerzo mental que hace que uno desconfíe, porque las neuronas tienen que laburar mucho, uno está atento y desconfía. Cuando uno ve la tele, viste que los estudios que hacen, qué sé yo, ni se mueve el cerebro para ver la tele y uno se traga todo lo que dice la tele porque el cerebro está semidormido. Aparentemente con las redes es peor todavía, pero además de eso, uno nunca estuvo 8 horas por día mirando la tele. La Claro. gente está con las redes todo el tiempo. Yo nunca imaginé que iba a haber parejas en un bar, cada uno con su celular. Pero además cada uno con su celular No lo digo con un por crítica, algoritmo digo, personal. así es el Homo sapiens de hoy. Entonces, claro, si vos pasás Era tantas mala horas... educación en otra época. ¿Eh? Era una mala educación en otro momento, estar con el celular con otra Y si voy a gastar guita en un café, voy a tratar de sacar algo de esa seducción, qué sé yo. Está con el celular porque está hablando con otro y yo estoy pagando el café. No, bueno, Pero te das cuenta cuando es una primera cita porque los dos están hablando y no están mirando el celular. Claro, claro, claro. Entonces, fuerte. digo, la capacidad de manipulación que tiene ese tipo, el dueño de Facebook, qué sé yo, con respecto al político que dice algo y se pierde todo eso. Los políticos están estudiando cómo hablar 30 segundos todos juntos para que sacar un viral y qué sé yo. Pero además, Es muy digo, difícil que la democracia con este nivel de comunicación pueda avanzar. es difícil porque no son ni siquiera 8 horas de tele en el sentido de que la persona que está viendo ahora el destape están viendo todo lo mismo. Todos están viendo esta mesa y ahí habrá gente que coincide más con uno, otro con Sí. otro, digo, y hay un debate. Ahora, vos en tu red social, vos tenés un algoritmo que todo el tiempo confirma tu sesgo. Claro. Todo el tiempo te dice lo que vos querés escuchar. Claro. Entonces es más difícil porque incluso es como, bueno, cada uno va creyendo que tiene razón todo el tiempo, porque cada vez que vemos algo que no nos gusta lo pasamos. Entonces eso dificulta mucho después la conversación con alguien que piensa distinto que vos. No, y Claro, además que es un consumo inocente de alguna manera, porque el que está mirando su teléfono cree que tiene autonomía sobre ese teléfono y en realidad está todo el tiempo siendo el administrador de Desprevenido, es una cosa de- información claro, claro. Que es como, bueno, Total. pasaba antes con los medios de comunicación hasta que, bueno, llegó la discusión a la ley de medios y todo eso, donde, bueno, ahora nadie mira un programa y cree que esa es la verdad. Ahora, en el celular uno cree que uno tiene autonomía y que uno puede manejarlo y en realidad no. Claro. Yo debatí con Géminis. ¿Cuántos litros ¿Le de agua se han ganaste? ¿Le desperdiciado ganaste? Le ahí? empecé a decir, mira, vos, acá hay un sesgo, vos me estás convalidando lo que yo digo. Y entonces, y además, ¿por qué me pones la última pregunta y me seguís insistiendo cuando ya estaba la respuesta? ¿Vos querés que yo me siga manteniendo dentro de la conversación? ¿Qué te Me lo contestó? reconoció, Ah. me reconoció, es verdad, hay un sesgo. O sea, te dio la Nosotros razón. Sí, me dio la razón. La IA de Me dio la Google. razón, que es lo que hace. Para lo que eso le hace la IA. pagamos. Eso La le IA te da pagamos. la razón. Y le decía, pero Podés ustedes programarla se la- para que no te dé la razón. Ah, sí, bueno, se lo voy a hacer porque así no me gusta que me dé siempre la razón. Tan fácil. Ahí está. Bueno, Elon Musk se ha convertido A mí en sí el me primer gusta. hombre. Sí, Trillonario. por eso es lo que hacemos. Es lo que nos dice la IA. Elon Musk se convirtió en el primer billonario. Billonario. Sí. Billonario en Argentina, Claro. trillonario en inglés. Claro. Salió SpaceX y
y facturó un montón y bueno, pasa a ser... Son el cosas primer raras igual, millonario. ¿no? Uno puede indignarse, decir, tiene más que la mitad de la población y después decir, la verdad que eso está en los números, qué sé yo, no tiene esa plata, no tiene esa riqueza. Los tipos que compran ahí piensan que dentro de 10 años van a ser dueños de una colonia en Marte. Es ciencia ficción, loco. Para mí, de las cosas que yo he visto en la bolsa, de que soy chico y miro la bolsa, nunca vi una ciencia ficción como pagar esa plata por la empresa Space, la verdad, me parece una locura. Yo entiendo, cuando vos te metés, yo los años desde que vendí la empresa hasta que empecé con esto, le prestaba más atención, porque estaba al pedo, y vos te metés ahí y viste, no, te cuesta salirte y mirarlo de afuera, ¿no? Como un partido de ajedrez, qué sé yo. Pero la verdad es que desde afuera, yo digo, ¿en serio voy a pagar todo esto? A ver, ¿qué fabrica? ¿Qué riqueza produce esta gente? Es la expectativa de que genera riqueza en el futuro y la gente que se quiere adelantar a eso, sumarle un poco de marketing. Es un tipo que prueba tirar cohetes hasta que uno le sale bien y los tira, lo que le sale mal los tira. Sí. Ese es el método. Ese es el modelo de negocio. Le sale más barato que fracasar que pagar la investigación y desarrollo suficiente. Así que yo me lo imagino mandando las primeras 100 personas a Marte y dice, che, estos se murieron, mandemos otros 100 más. Sí, medio el Titanic al espacio, ¿no? Sí, a mí me parece interesante una vez... Yo quiero tocar, ¿viste? Yo compro acciones de Ford y toco la camioneta ahí, ¿viste? Claro. ¿Entendés? Dice, no, dentro de 10 años voy a tener una colonia en Marte. Voy a traer minerales de Marte. Mira, a mí una vez un señor cuando terminó la charla me dijo algo que me voló la cabeza por la simpleza, porque cuando vos estás muy metido en estos temas a veces te abstraes de la situación general y dice, si se apagan las máquinas, me dice, como si se apaga el sistema financiero, porque al fin y al cabo es un sistema financiero muy digitalizado, como bueno, no existe no existen los ultra ricos, como diciendo, no es gente que tiene la riqueza física, tendrán parte en oro, obviamente, pero ¿cuánto no vale tienen. la fábrica? Tasame la fábrica Space, a ver qué tenés ahí. No sé, vos me tenía tasada acá está, el edificio, la radio, qué sé yo. Mostrame Space, ¿qué tiene Space? Bueno, me resulta demasiado abstracto. No es como Es en su bastante momento abstracto. el fenómeno de las .com en el 2000, que también había una expectativa gigante en el internet. No, y- me parece que es otra cosa. Ya no es la .com. Tiene otra. Esto es más Estamos- futurismo, ¿viste? Bueno, pero por ejemplo... Hay una apuesta al futurismo acá. Lo- Pero además, yo no sé qué pensás vos de lo que se viene, pero si se viene un mundo sin empleo y con asignación universal, va a haber, la mayoría de los consumidores van a ser pobres. Bueno, pero Musk propone un ingreso Claro. ciudadano. ¿Y general. vos crees que va a ser alto? ¿Que va a dar $2.000 No, por mes? Es de supervivencia. Bueno, Es de supervivencia, entonces va a ser un pero mundo pero sin consumo. Sí, de supervivencia, de consumo de supervivencia. Digamos, eso es Algunos lo que te dicen, plantea. bueno, pero por ejemplo, la edad media no tiene más de 200 años, qué sé yo, volveremos a Claro. esa situación. es que ni se sabe. La verdad es que todos lo que... Bueno, entonces están todo- apostando un todos, porcentaje nadie sabe. demasiado alto. Sí. Recordemos siempre que los inversores invierten plata de otro, ¿no? O sea, todos estos fondos, qué sé yo, invierten, incluso en muchos casos, fondos de pensiones. Sí, lo de jubilados, un montón. Claro. En Estados Unidos. Pero todo. están invirtiendo sobre algo que no tiene ni siquiera una parte palpable, porque cuando yo compro acciones, voy a volver No, a pero- Ford, compro por lo que vale Ford y por lo que puede valer, el potencial. Acá, los fierros no tiene nada. Hay una parte de inversión real, hay una parte que se traduce en una inversión real que tiene que ver con, bueno, estos desarrollos donde él está mandando efectivamente cohetes a ver cuál sale bien. Ahí hay una parte material concreta de gente que trabaja. Después hay otra parte que tiene que ver con la parte más ficticia, si se quiere, que es la expectativa de cuánto va a valer eso en el futuro. Que eso pasa con todas, digo, también con Ford, también con... Pero nunca hubo tanta ciencia ficción como Bueno, pensar hay una que la discusión que en van a relación traer. a si Es es que hay una una burbuja o no. es Yo que creo hay- que está sobredimensionada. Pero hay una transformación en los últimos 5 años. A es lo que quiero increíble. volver, porque si no estamos diciendo si está bien invertir Sí. o no. Lo que quiero volver es que ¿es megamillonario? ¿Es cierto que es megamillonario o solamente existen las computadoras? Esa cosa es megamillonario. Claro. Pero así en todos. Cuando Forbes hace el ranking de los millonarios a nivel global, incluyen, digamos, esa participación accionaria que tienen, digamos, Techin, para ponerlo en el ejemplo. Pablo Sí. Roca, no es que tiene 5.000 millones de dólares 7.000. crocantes. No. 7.000 son, Sí. bueno, 7.000. Pero él Digamos, tiene, lo la, toca. él tiene la Pero fábrica, tiene la fábrica. y tiene un mercado. Las dos cosas Exacto, tiene. pero está por cotizado en Tiene la en oferta y la bolsa. demanda. Sí, Cotizado hay en la épocas, bolsa. hay épocas en que vale un poco más, Pues ahí épocas que está. vale un poco Es lo que menos. tendría si vendiera todo hoy. Bueno, lo que pasa es que si lo Claro. vendés todo, te baja el precio. Claro. Si vende todo, te baja el precio. Claro. Pero Claro. puedes ir vendiendo a poco a ese precio. ¿Viste? Se paró el Tano.
Uy, sí. No sé, Nos toca vender. No, porque me dio un poco de celos que él llegara billonario antes que yo. Claro. Entonces digo, voy a hablar mal de Billonario. Marx. Voy a decir, tu empresa no vale nada. Me parece que está cayendo la bolsa en este momento, de que yo empecé a hablar. Sí. SpaceX no, está Lo subiendo. destruí. Bueno, nos vamos yendo, que pasen un lindo feriado, los que pudieron tener feriado, acá nosotros no, como habrán visto, tenemos que trabajar, estamos porque somos Firmes. periodistas. Junto al Firmes. pueblo. Gracias, en serio, ¿eh? Un abrazo grande, chao. Chao. El Destape 1070. Radio y punto. El Destape 1070. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora.